Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a empezar la clase mirando algunas de estas cositas, que son por ahí las cosas que tenemos que charlar un poquito y después para empezar a pensar en la clase de hoy. A ver, vamos a empezar por acá. Oh, venimos complicado, ¿no? Venimos complicado. A ver, vamos a hacer la diferencia. Hay un curso que viene un poco mejor con las entregas, pero venimos con muchos trabajos atrasados. Yo lo que les pido es, consúltenme, tratemos de ahora ir subiéndolos. Si no pudieron crear el canal de iVoox, que algunos me dijeron que se les había complicado, háganse una carpeta en Google Drive y suban todos los audios ahí. Pero también es importante que ustedes los tengan todos, porque cuando hagamos el trabajo final, la integradora de este año, que va a ser como hacer un programa de radio, eh, está bueno que ustedes tengan todo para poder recuperarlo, para poder trabajarlo, van a poder utilizar algún audio de esto tal vez, de acuerdo a cómo pensemos la actividad. Pero entonces, es importante que ustedes tengan los trabajos, se pongan al día. Por favor, traten de ir, eh, de ir avanzando en esto porque es importante para el avance de la materia, pero sobre todo es importante para ustedes. Y sí, chicos, eh, venimos complicados con eso. Y eso por ahí está muy relacionado, por ahí el atraso sobre todo. Me preocupa un poco más el atraso en Frida Kahlo, en más atrasados. Tiene que ver un poquito también con este otro tema. Chicos, lo de los grupos es fundamental. ¿eh? Es fundamental que ustedes puedan armar los grupos. A ver, en el documento que yo compartí, eh, Stephen King completó todos los grupos. Pero en Frida Kahlo tengo uno solo. Entonces necesito que se pongan al día, que armen todos los grupos. Y sobre todo, es muy importante el armado de grupos por dos motivos. Primero, hay algunos de ustedes, algunos compañeros, que por ahí pueden llegar a tener problemas de conectividad, problemas, dificultades, no sé, porque son muchos en la casa y se les complica hacer la cantidad de tareas que le estamos mandando de la escuela, porque hay otros hermanos, porque hay otros padres que están usando también la computadora, la conexión. Entonces, organícense, trabajen en grupos y entre todos es mucho más fácil poder hacerlo entre todos a las actividades y llevarlas adelante. Que tener que hacer el esfuerzo de a uno, que se van atrasando, que si no se ponen al día se les va a complicar más adelante. Y el segundo motivo es porque este año empezaron varios compañeros nuevos y no llegaron a conocerse. Estuvieron ahí unos días, pero casi no pudieron conocerse. Entonces, también es importante que, sobre todo los compañeros nuevos, puedan tener un lugar, se puedan ir integrando, puedan ir compartiendo actividades. Eh, si ustedes no terminan de conformar los grupos, en esta semana yo necesito los grupos, así que los voy a armar yo. Pero prefiero que los armen ustedes, no hay problema. Traten de ponerse un poco las pilas, de armar los grupos, de empezar a producir, porque ya les digo, ahora vamos tratando de que la intención mía es de que todos puedan aprobar la materia, que todos puedan acceder a todos los contenidos, pero bueno, yo solo no puedo hacer de que ustedes aprueben la materia, ustedes tienen que poner un poquito de su parte. Yo estoy tratando de que todos los prácticos que hagamos sean prácticos que ustedes puedan realizar en forma grupal sin necesidad de juntarse. Estoy tratando de adaptarlos para que sean accesibles de esa manera. Y bueno, lo que vamos a trabajar hoy, que es esto. Bueno, el tema de hoy, para la clase de hoy, es el guión radiofónico. El guión es la estructura de un programa, de una producción que nosotros vamos a hacer. Hasta ahora, lo que fuimos haciendo fue que ustedes fueron haciendo producciones muy breves, eh, poniéndose de acuerdo. ¿Mm? Pero vamos a ver cómo se elabora un guión y cuáles son los componentes que debe tener el guión cuando nosotros queremos trabajar de una forma un poco más ordenada. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a ir a ver cuáles son, como les decía, lo que son los conceptos básicos de nuestro guión.
Eh, lo primero que vamos a tener son las fuentes. Las fuentes son todos los sonidos. Todo lo que ustedes usaron, por ejemplo, en los cuentos sonorizados, la música, la voz, los efectos, cuando venía el lobo y, este, y ustedes utilizaban ahí algún sonido en relación con eso, bueno, todo eso son las fuentes sonoras. Lo segundo que vamos a trabajar cuando trabajemos en el guión son los planos. En los planos, este apunte yo se los voy a dejar en el aula, así que no hace falta que tomen apunten y vayan deteniendo ahora. Este apunte les queda en el aula. Los planos, sobre todo cuando trabajamos, los vamos a utilizar mucho más cuando trabajamos, por ejemplo, en radioteatro. Podría ser en un cuento sonorizado. Pero, por ejemplo, un primer plano es cuando estoy hablando yo en un lenguaje normal. Por ejemplo, cuando hablaba este, Caperucita con el Lobo, digo, vamos a ir con el mismo ejemplo que le entregaron más de un grupo. El primerísimo primer plano es cuando yo quiero hablar como en voz baja, como contar un secreto, como que para que el oyente piense que le estoy hablando al oído. Generalmente se usa en ese sentido, se usa como un susurro, se habla despacito. El segundo plano es cuando yo, por ejemplo, eh, quiero representar una situación que ocurre en el salón de clases. Entonces va a haber dos personas hablando, pero se va a escuchar algunos que hablan en otro nivel y se escuchan otras voces, como para representar, bueno, esos son el segundo y el tercer plano, las voces que se escuchan después. Bueno, el silencio no requiere de demasiada aplicación. Eh, Después, a la hora de trabajar con estos sonidos, sobre todo, más que nada, esto lo vamos a usar mucho en algunos casos con voces, pero más que nada con las músicas. Bueno, la entrada es cuando empiezo a utilizar un sonido. Puede ser cuando empiezo a hablar, puede ser cuando entra una cortina musical o algo por el estilo. Eh, lo mismo que el corte, ese tipo de sonidos los vamos a indicar para, para todo, para audio, voces, música. Justo cuando empiezo a grabar me empiezan a llegar los mensajes y por eso me distraje, estoy silenciando el teléfono. Eh, ¿Se acuerdan lo que hicimos con el audio que yo les mostraba en la edición? Cómo hacer que el sonido empezara en cero y fuera subiendo progresivamente hasta el nivel en que nosotros necesitábamos y cómo cuando lo teníamos en un nivel alto hacíamos que fuera bajando a poquito. Bueno, eso es fade in, una entrada progresiva, fade out es la desaparición progresiva de una fuente. Cuando yo trabajo con dos canciones, con dos sonidos y los voy mezclando, superpongo un fade in con un fade out, lo que voy a hacer es crear un fundido. Eso es como para que ustedes vayan entendiendo la forma en la que vamos a manejarnos cuando hablamos de sonido, sobre todo musical. Cuando vamos a redactar un guión, que es lo que ustedes van a tener que hacer en esta semana, el guión tiene como dos partes básicas. Una columna o debe estar destacado lo que va a pasar en el control. Es decir, ustedes en un estudio de radio tenemos de un lado el estudio y del otro lado tenemos el control, donde está el operador. Bueno, las indicaciones para el operador. ¿Qué cosas debo hacer? ¿Cuándo entra una música? ¿Cuándo entra un efecto? ¿Cuándo en la música tengo que hacer algún efecto? Eso va en, en una columna. Podemos organizarlo en una columna. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de estar organizado distinto. Pero deben estar destacados y diferenciados dentro del guión cuáles son las funciones que cumple quien está en el control y quién es, acá en este ejemplo habla del locutorio, pero en realidad podemos hablar de estudio directamente, qué es lo que pasa en el estudio. Entonces, ahí debe estar claramente diferenciado cuáles son las órdenes, cuándo habla cada locutor, cuándo, por ejemplo, una acotación
es cuando yo digo que habla un locutor, pero que lo hace gritando. Entonces, está el texto y la acotación debe decir cuál es el tono de voz con el que tiene que decirlo, por ejemplo. El pie es como, a veces un guión también incluye no un texto estricto, sino una organización. Entonces yo puedo decir que en algún momento alguien tiene que darle un pie. El pie es justamente un texto o una frase que sirve para que la otra persona pueda decir un chiste, meter otro tipo de intervención. Y lo otro que es importante también poner en el guión es la duración. Es más o menos en horas y en minutos decir, bueno, en el minuto empieza la música. ¿No? 10 segundos. Segundo 10, el locutor dice tal cosa. Más o menos, desde el segundo 10 hasta el segundo 30 va a estar hablando el locutor 1. En el segundo 30 hasta el segundo 45 habla el locutor 2. Digo, eso más o menos una estructura, porque también cuando el guión no lo hacemos estricto en cuanto a palabras y le damos un poco de lugar para esa improvisación, tenemos que hacer que los locutores respeten esos tiempos para que nuestro audio tenga la duración que corresponde. ¿Mm? Eh, bueno, después vamos a ver que podemos ponerle algunas cosas que se usan en esto son la música de apertura, la cortina, los bloques temáticos. Si yo hago, por ejemplo, un programa tipo magazine, un programa como el que vamos a hacer probablemente para la integradora, bueno, vamos a tener un bloque temático que puede ser de música, un bloque temático que puede ser sobre series, un bloque temático que puede ser sobre política. Esas son algunas de las cuestiones que vamos a manejar. Eh, Como les decía, los géneros informativos que es lo que vamos a trabajar a lo largo de este cuatrimestre. Vamos a ir produciendo distintos géneros. Son noticias, reportajes, previsión meteorológica, acontecimientos sociales, culturales, deportes. Los géneros son todas las formas o las temáticas en las cuales vamos a trabajar. Géneros, ¿ven? Tenemos géneros deportivos, transmisiones de un evento, conexiones múltiples con distintas transmisiones, géneros musicales, lista de éxito, géneros literarios, radionovelas, historias, leyendas urbanas, ¿no? Es decir, géneros publicitarios, géneros de participación. Acá es un listado de algunos de los géneros que nosotros vamos a recorrer a lo largo de este cuatrimestre y que van a integrar también la integradora. Como les fui diciendo, el único día que nos encontramos, la integradora de este cuatrimestre sería hacer un programa de radio que dure 1 hora. Para eso, cada grupo va a tener un bloque del cual se va a tener que encargar. Entonces, puede que a alguno le toque, no sé, un bloque sobre una sección humorística. Organizar un sorteo. Digamos. Otro bloque le va a tocar hablar de deportes, a otro de series. Bueno, vamos a tratar de que sea un programa tipo magazine que agrupa muchas cosas para poder meter dentro del magazine distintos géneros de estos que hemos trabajado. Bueno, esta semana ustedes van a tener que pensar un guión radiofónico de un programa que a ustedes como grupo les gustaría hacer. Puede ser un programa libre, puede ser un programa de música, puede ser un programa de política, puede ser lo que quieran. Pero piensen, van a tener que pensar un guión de 30 minutos, para un programa de 30 minutos, en el cual todos los integrantes del grupo tienen que cumplir un rol. Alguno va a ser el operador, otros van a ser los locutores, alguno puede ser un entrevistado. ¿Y cómo van a describir el guión? Con este formato. Fíjense, destacado en negrita y alineado más a la izquierda, van a estar, como está acá, todas las órdenes que van para el control, para el operador. Es decir, acá pondrían operador al inicio, operador, 2 puntos, fade in, música de cortina. Por ejemplo, 10 segundos. Acá lo que falta más es que agreguen los tiempos.
Después, locutor uno, y lo que van hablando. ¿Va un efecto de sonido? Va de este lado. Operador, efecto de sonido, portazo. Bueno, con, esta, con este formato van a pensar el guión radiofónico. El guión esta semana lo pueden entregar, les voy a generar una tarea porque lo pueden trabajar en un Word o en un PDF. Aquellos que, como ustedes están cada uno en sus casas y prefieren hacerlo en Google Drive, que les permite hacerlo entre todos en forma colaborativa y que me parece que es la mejor opción en este caso, lo que pueden hacer es subir, como han hecho en otras entregas, en la misma, en el espacio de la tarea, van a subir el enlace al archivo de Google Drive. Recuerden que para que yo lo vea, ustedes tienen que ponerlo compartido con mi correo electrónico, que es maximilianoperet.gmail.com, o si no, ponerlo compartido para que cualquiera que tenga el enlace pueda verlo. Hacerlo público. Entonces, cuando ustedes me comparten el enlace, yo lo puedo ver. Si no, no puedo corregirlo. Bueno, este, esto es todo lo que les quería contar de guión. Ustedes saben, cualquier duda me van consultando. Cualquier dificultad me la van planteando. Entre todos lo vamos a resolver y entre todos vamos a poder hacer las actividades. Por esta semana es todo. Pónganse las pilas, háganme el práctico, armen el guión. Un guión sencillo. Tienen que armar un guión. Piensen en, no sé, que van a hacer un programa de música. Va a durar media hora. Pero bueno, en ese guión ustedes van a tener que poner quién se encarga de una cosa, van a tener que poner la música que difundirían, quién hablaría en cada momento, distribuirse los roles y armar más o menos el guión de acuerdo a la estructura que yo les dije recién. Buena semana, nos vemos el martes que viene. Chau.